Hola amigos, otra vez aquí compartiendo con ustedes la información, los acontecimientos de ayer, de hoy, que serán noticia mañana aquí en Noticias al Día. Dice, Elliot Abrams aseguró que los miembros del gobierno de Nicolás han estado consultando seriamente sobre el plan de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. El representante especial de Washington se refirió al progreso realizado desde que su país lanzó su hoja de ruta para la nación suramericana en crisis durante la administración chavista. Hola amigos, antes de iniciar no se les olvide suscribirse a este gran canal, un canal de familia, un canal de información, y darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus amigos en las redes sociales. Dice, Elliot Abrams aseguró que los miembros del gobierno de Nicolás han estado consultando seriamente sobre el plan de Estados Unidos para una transición democrática en Venezuela. El representante especial de Washington se refirió al progreso realizado desde que su país lanzó su hoja de ruta para la nación suramericana en crisis durante la administración chavista. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que mucha gente dentro y fuera del gobierno de Nicolás está considerando el plan propuesto por la Casa Blanca para lanzar una transición democrática en el Caribe. Abrams, en una entrevista, se refirió al efecto Cocuyo sobre el progreso realizado desde que Estados Unidos lanzó su hoja de ruta para Venezuela. El marco para una transición democrática en Venezuela significa que tanto Nicolás como el presidente a cargo, Juan Guaidó, se tienen que apartar, dar un paso a un lado a un gobierno de transición que llevará al país a elecciones presidenciales y parlamentarias libres en un plazo de 6 a 12 meses. Estaba claro que el gobierno de Nicolás negara todo en un día, pero eso no es lo importante son las conversaciones privadas dentro del ejército y dentro del mismo gobierno en el país, y nuestra impresión es que muchos están pensando en el plan, dijo. El enviado de Estados Unidos se negó a dar nombres, pero dejó claro que muchas personas dentro y fuera del gobierno han comenzado a cuestionar a Washington de cómo sería la composición del Consejo de Estado, el gobierno de transición y cuándo acudir a las urnas. Preguntas serias que indican que han leído y pensado, o sea que hay interés sobre eso, comentó. Cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de reactivar las negociaciones entre el gobierno y la oposición, Abrams consideró que sí, que obviamente que ellos están dispuestos. Si el gobierno está dispuesto a negociar en serio, pueden reanudarse. Creo que vale la pena hacerlo porque hay muchas cosas que preparar para un gobierno de transición. Sin embargo, enfatizó el hecho de que la partida de Nicolás fue una condición y enfatizó que lo único que están dispuestos a hablar con el presidente venezolano es la partida, la salida inminente de Nicolás. Incluso le han sugerido mudarse a Cuba, Rusia o Turquía, países sin un tratado de extradición con los Estados Unidos. Además recordó que existen alternativas militares, aunque también confió en la creciente presión sobre Nicolás debido al deterioro de la situación económica, a los precios del petróleo y al hecho de que Rusia y China no enviaron ni un centavo a Venezuela el año pasado, al igual que la contaminación de la pandemia hace que la negociación del plan propuesto sea más posible ahora que nunca. Nuevas negociaciones. La posibilidad de revivir la mesa de negociaciones que se detuvo el año pasado después de varios meses de conversaciones entre el gobierno y la oposición en Oslo y Barbados ha resurgido tras un informe de la agencia de noticias Reuters que ya existe un diálogo secreto entre las partes con la creencia de que solo con un acuerdo nacional mitigar los efectos de la contaminación en Venezuela. En las últimas horas, el fiscal Tarek William Saab ha venido a reforzar esta teoría al decir en un contacto con BTV que la comunicación directa entre los factores de la oposición y el Estado venezolano nunca ha dejado de existir, incluso ahora en medio de la contaminación de la pandemia. Además de Luis Parra, otros sectores de la oposición también han estado en conversaciones. No puedo explicar ni transmitir datos sobre lo que está sucediendo, pero el vínculo, la conversación permanece, dijo refiriéndose al presidente de la Asamblea Nacional elegido por el chavismo y la oposición disidente. El gobierno mantiene un diálogo con la oposición minoritaria
que Parra ha representado desde septiembre del año pasado. Desde entonces Nicolás ha tratado de convencer a la mayoría de la oposición de Guaidó para que se sienten a la mesa de negociaciones, pero ellos se han negado rotundamente. Ellos saben que el único diálogo es que Nicolás se vaya. Guaidó aseguró que la información de Reuters es falsa. La alternativa democrática está unida en esencia y solo hay un posible acuerdo para salvar a Venezuela: formar un gobierno nacional de emergencia sin corruptos en Miraflores, que pueda acceder a la ayuda humanitaria que necesitamos, dijo. Pero cada vez más voces abogan por un nuevo diálogo. Esto fue declarado por el ex líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles, en su blog, y esto fue transmitido a efecto cocuyo por exchavistas. El diálogo no puede ser destruido, nadie puede negarse, la contaminación nos llegó. Y esto merece que ambos grupos políticos entiendan que ahora tienen que estar más de acuerdo que nunca porque existe el riesgo social imparable, dijo uno de estos disidentes chavistas al portal venezolano. Y en una segunda instancia tenemos la segunda ayuda de la Cruz Roja. Llegó a Venezuela con 22 toneladas de ayuda humanitaria para la contaminación. Este envío incluye suministros médicos y kits de limpiezas y desinfección, incluidas tabletas de purificación de agua y así como primeros auxilios y generadores eléctricos. Venezuela recibió la segunda ayuda de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, FICR por sus siglas, FIRC, con 22 toneladas de ayuda humanitaria para contribuir a la lucha contra la contaminación en el país. La transferencia llegó esta semana por vía marítima al puerto de La Guaira, donde fue recibida personalmente por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó el canal de televisión pública venezolana BTV. Alvarado explicó que el segundo envío contiene suministros médicos y kits de limpiezas y desinfección, incluidas tabletas de agua potable, así como primeros auxilios y generadores de electricidad. Esta asistencia técnica humanitaria se divide a la mitad para la Cruz Roja venezolana y la otra mitad para las instituciones del Sistema Nacional de Salud Pública, explicó el ministro. La semana pasada, Venezuela ya recibió la primera ayuda de la Federación Internacional con 45 toneladas de ayuda humanitaria en el marco del acuerdo firmado el año pasado por la organización y el gobierno de Nicolás. Por su parte, Miguel Pizarro, responsable de la ayuda humanitaria para el gobierno del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también quiso evaluar la cooperación de la Federación Internacional. La familia de la Cruz Roja y los donantes de la comunidad internacional continúan apoyando a los venezolanos en la lucha contra la pandemia y la grave situación de salud que estamos viviendo. Exigimos la no politización y el respeto de los principios humanitarios, dijo. Ayuda de China. Por otro lado, Alvarado agradeció el apoyo enviado por países como China y Rusia, al tiempo que condenó nuevamente las sanciones internacionales que, según el gobierno de Nicolás, impiden que Venezuela obtenga suministros necesarios para detener la contaminación de la pandemia. No debemos olvidar que estamos en medio de un bloqueo que nos restringe y nos dificulta el acceso a medicamentos, pruebas y kits para combatir la contaminación, y por lo tanto hemos fortalecido nuestras relaciones con China, no solo en términos de ayuda técnica humanitaria, pero también a la hora de comprar. Nicolás ha pedido ayuda a la comunidad internacional en la lucha contra la contaminación en Venezuela, que enfrenta la pandemia en una situación de fragilidad particular debido a la crisis humanitaria que ha estado plagando durante años, dijo Guaidó. Desde Venezuela reiteramos nuestra profunda gratitud a la Organización Mundial de la Salud y la ONU por toda la asistencia solidaria y técnica que nos han brindado en asistencia humanitaria real para contener la pandemia y proteger nuestra salud humana. Bueno amigos, como podemos ver, son dos noticias bastante importantes que nos hablan realmente de muchas cosas que están pasando en el interior, pero que no sé por qué quieren seguir haciendo política, porque dice que por un lado Elliot Abrams aseguró que miembros del gobierno chavista han estado consultando seriamente sobre el plan de Estados Unidos. Si ellos están averiguando qué pasaría, cómo se haría, quién quedaría, quién mandaría, es porque hay un interés sobre pensar seriamente en una transición. O sea, palabras más, palabras menos, de que Nicolás se vaya del poder para así poderle dar un segundo respiro a esta nación que tanto lo necesita. Y en una segunda noticia tenemos la segunda ayuda de la Cruz Roja, que llegó a Venezuela con 22 toneladas de la ayuda humanitaria para la contaminación. Vuelvo y digo, siguen jugando a hacer política, porque ellos dicen que no llega
la ayuda que ellos necesitan, porque Estados Unidos tiene un bloqueo. Pero ojo, ese bloqueo no es de lo que entra, porque lo que está entrando en este momento son las ayudas. Ellos lo que están en este momento minimizando y están trancando son las salidas, porque si bien sabemos, las salidas incluye dos factores que son muy importantes. Por un lado es ilegal de estupefacientes y por otro lado la minería ilegal. Entonces, porque esos son dos fuentes de entradas grandes para Nicolás y la cúpula chavista. Entonces, ellos lo que están tratando de trancar es ese flagelo que está en este momento, como decir, amarrando al poder a Nicolás. Es básicamente eso, sino que vuelvo y digo, hacen noticia porque por un lado están diciendo que no entran, pero sí entran, y lo que ellos quieren es sacar, que es lo que les están prohibiendo.